El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará a otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso, les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pues pensando, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El deseo de Dios al crearnos es que Él fuera Dios, que le obedeciéramos en todo, que eligiéramos libremente amarlo. Por eso es que nos dio el libre albedrío, nos dio libertad, pero el demonio metió cizaña, metió incertidumbre en nuestro corazón y hasta la fecha dudamos de Dios, desconfiamos de Dios, pensamos que Dios no hará. El mismo pecado nos hace sentir a Dios distante, lejano, desinteresado de nosotros. Pero esa no es la realidad, esa no es la verdad. Dios nos ama aún. Incluso a pesar de nuestros pecados, Dios envió a su Hijo, aun cuando éramos enemigos de Él, y lo envió para reconciliarnos con Él, para salvarnos, para llevarnos de regreso a su corazón. Hermanos, Dios nos ama y como prueba nos ha enviado a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Dios desea que tú y yo confiemos en Él. A través de la fe, del abandono, es que Dios puede intervenir, es que Dios puede obrar en nuestras vidas. Si desconfiamos, no hay vínculo. Si desconfiamos, no hay manera de que la bendición de Dios llegue a cada uno de nosotros. El requisito es el abandono, es la confianza en Él total. La fe honra a Dios. Cuando nosotros creemos, estamos diciéndole a Dios que sabemos que Él es suficiente, que Él es capaz, que Él es poderoso, que Él puede obrar y actuar en nuestras vidas. Cuando desconfiamos, cuando no hay fe, pues de alguna forma indirectamente, pues le decimos que no creemos, que desconfiamos,
que tenemos temor, que tenemos miedo, por eso mejor nos salvamos a nosotros mismos o buscamos otros medios para poder alcanzar las necesidades que vamos teniendo. Jesús hoy dice a sus discípulos, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro. No podemos tener a Dios como a Dios y al dinero, o ídolos, a compadres, comadres, amistades, por si Dios falla. No, Dios no falla. Vivimos en un mundo en desorden, en desequilibrio, y de seguro que habrá cosas que indirectamente nos dañen, nos afecten, y que pondrán en duda el obrar de Dios, el actuar de Dios. Hermano, Dios es Dios y Dios no falla, Dios no engaña, Dios no defrauda a nadie. A veces quisiéramos manejar a Dios, controlar a Dios, someter a Dios, que Dios haga esto, que Dios haga aquello. Si no, no creo, si no, no lo obedezco. No. Estamos en un mundo en desorden, en desequilibrio, y todas las cosas no pueden acomodársenos. Las cosas no pueden funcionar a nuestro egoísmo, a nuestro contentillo, a como queramos. Hemos de aprender a confiar en Dios, aunque las cosas no nos salgan como queremos, como nos gustaría. Dice San Pablo que todo obra para bien de los que aman a Dios. Cuando confiamos en Dios, Dios obrará de mil maneras. Tal vez obre conforme tú lo pienses o lo esperas, pero no necesariamente. Dios es soberano y Dios sabrá qué medios usa para manifestarse, para obrar en nuestro favor. Pero ten la seguridad que Dios siempre te bendecirá, que Dios siempre te auxiliará si sabes confiar en Él. Nadie puede servir a dos amos porque odiará a uno y amará a otro. Tarde que temprano, pues, se manifestará, sí, el interés o la fe. Si confiamos realmente en Dios o confiamos más en lo material, en lo terrenal o en alguna otra persona. O bien aborrecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. O sea, como para que quede claro. Sí, dos amos, Dios o el dinero. Las cosas terrenales, materiales. El dinero, pues, de alguna forma representa las cosas terrenales, materiales, pasajeras, caducas de este mundo, a las cuales tendemos a apegarnos, a obsesionarnos. Por nuestro pecado, pues, queremos, anhelamos, deseamos lo terrenal, lo material. Jesús mismo fue tentado en el poder, en el placer, en el tener. Ahí en el desierto, el demonio le dijo, convierte estas piedras en panes. Lánzate de la punta del templo para que los demás te vean y al ver cómo Dios envía a sus ángeles, pues ya no tengan ningún problema. Se postren delante de ti y te obedezcan. Y después finalmente lo lleva a una parte alta y le muestra los reinos y la gloria de este mundo y le dice, si te postras y me adoras, todo esto será tuyo. Jesús no se dejó seducir. Jesús tuvo a su Padre Celestial como a su Dios, como a su todo y se mantuvo firme en Él. Ojalá que también nosotros, aunque vivamos en este mundo terrenal, material, donde hay cosas hermosas y gloriosas, no debemos darles el corazón. No debemos dejarnos fascinar, seducir por lo terrenal, lo material. Hemos de usar las cosas con libertad, sin que las cosas nos dominen, nos opriman, nos controlen, nos esclavicen. El demonio, claro que tratará de que lo terrenal nos esclavice, nos maneje, nos controle, y ojalá que lo material no lo logre.
Ojalá que siempre Dios sea Dios. O sea, que siempre tengamos y solamente al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo como nuestro Dios. De otra manera, pues nuestra vida se desarrollará en una tormenta, en un caos, en una guerra, una confusión. Tenemos que definirnos, hermanos. Tenemos que definirnos a quién vamos a adorar, a quién vamos a servir. De otra manera, nuestra vida se verá envuelta en un combate, en una batalla, por no estar definidos en Dios, por no tener a Dios como Dios, por tener a dos amos. Nuestra vida se disipará entre Dios y lo terrenal y lo material. Jesús le dice a sus discípulos: por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o qué se vestirán. Que no nos preocupemos por la vida, porque la vida mana de Dios, depende de Dios. La vida es lo más importante que Dios nos ha dado. La participamos de Él. Él es el Dios vivo. Él es el Dios de la vida, el Dios viviente. Y ya el hecho de tener vida ya es, hermanos, ya es una grande bendición para cada uno de nosotros. Y a veces echamos a perder esta vida por la preocupación de lo que vamos a comer, con qué nos vamos a vestir. Echamos a perder la vida por andar en busca de la comida, de la bebida, del vestido, de lo terrenal y lo material. Si tan solo confiáramos en Dios, si adoráramos a Dios, si buscáramos a Dios, si buscáramos en Dios nuestra vida, Él nos vestiría, Él nos alimentaría, Él nos daría todo lo necesario. Pero hacemos a Dios un lado y nos perdemos. Nos extraviamos en el afán de la comida, del vestido. Nos llenamos de preocupaciones. Omitimos a Dios. Marginamos a Dios. Olvidamos a Dios, que ha de ser el centro, el núcleo, el faro de nuestra vida, el enfoque de nuestra vida. Y quedamos perdidos, extraviados, angustiados y sufriendo, ignorando que a Dios le interesa proveernos, auxiliarnos en todo esto. Pero el corazón tiene que estar puesto en Dios. Pon tu corazón en Dios, hermano. Tú que te sientes perdido en tantos problemas. Hay gente que de repente envía sus mensajes de las deudas que tiene, de las enfermedades que tiene, de los conflictos familiares que tiene. Estamos perdidos, extraviados, pero porque dejamos a Dios, manantial de aguas vivas, nos convertimos en aljibes agrietados que no podemos retener. Sí, la vida está en Dios. Corrige tu vida, enderezcamos nuestra vida, pongamos a Dios al centro, sirvamos a Dios, busquemos a Dios, oremos a Dios, y Él nos dará de comer, Él nos dará de beber, Él nos vestirá, Él proveerá a todas y cada una de nuestras necesidades. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. El Padre Celestial alimenta animales sencillos, humildes, tal vez insignificantes para nosotros, pero Dios los alimenta. Dios está al pendiente. Si Él los creó, Él los alimentará. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas, que las aves de los cielos? ¿Acaso no sabemos, no entendemos y comprendemos que si para Dios son importantes las aves del cielo, somos más importantes todos y cada uno de nosotros, que hemos sido criados a imagen y semejanza de Él? Caigamos en la cuenta, hermanos,
y volvámonos a Dios y confiemos en Dios. Postrémonos delante de Dios, que Él va a proveer. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él nos ha dado su palabra. ¿Quién de ustedes a fuerza de preocuparse puede prolongar su vida siquiera un momento? Dios es Dios de la vida. Él nos la ha participado. Él nos la ha dado. Y de alguna forma Él tiene un pacto, una alianza con cada uno de nosotros. Él dice: con amor eterno te he amado. Por eso he reservado gracia para ti. Dios tiene una alianza, un pacto al habernos creado, al habernos dado vida. Dios se ha comprometido a proveernos, pero como lo sacamos de nuestra vida, como nos olvidamos de Él, como lo vemos como un estorbo, como alguien que sobra, pues Dios, ¿cómo podrá proveernos si no lo tomamos en cuenta, si no creemos en Él, si no lo dejamos, si nos burlamos? No, hermano, Dios va en el primer lugar. Dios ha de ir en el trono de nuestro corazón. Arrepintámonos, volvámonos a Dios, hagamos de Dios nuestro Dios y verás cómo Dios comienza a obrar y a actuar, a poner la armonía, el equilibrio en tu vida. Él te sacará de esos problemas, de esas deudas, de esas enfermedades. Arrepintámonos, volvamos a Dios, oremos a Dios, clamemos a Dios y veremos su providencia, veremos su gloria. Dios quitará la maldición, Dios quitará la humillación, la desgracia que hay en nosotros, que nos ha venido porque lo abandonamos, porque lo dejamos. A veces solamente servimos a Dios superficialmente. Pareciera que Dios es Dios, pero no. Es algo solamente falso, subterráneo, algo por encimita, ¿no, hermano? De corazón, de verdad, que se te note. Que se te note que Dios es tu Dios, que es tu todo. Aférrate a Dios, abrácete a Dios y se irán tus temores, tus miedos, tus preocupaciones. Dios te hará llegar lo necesario para que puedas vivir esta vida, pero que esa entrega sea real y verdadera. Que busquemos a Dios por Dios mismo, ni siquiera por lo que necesitamos, ni siquiera por lo que nos hace falta. Dios proveerá, claro, pero Dios debe de ser buscado con sinceridad, con autenticidad. Que Dios no tenga que pelear con ningún ídolo, que Dios no tenga que pelear con ningún otro deseo o querer de nuestro corazón. Que Dios sea único, total, en nuestras vidas, que podamos llegar a entender, a comprender que Dios es suficiente para nuestro corazón. ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Oh, hermanos, que resplandezca Dios en nuestras vidas. Que tengamos una fe grande, una fe que dé el ancho a Dios, una fe que permita a Dios obrar tan maravillosamente como Él quiere hacerlo en cada uno de nosotros, porque Dios es bueno, porque Dios es poderoso para darnos mucho más de lo que podemos necesitar, de lo que podemos pedir. Dios quiere manifestar su providencia, Dios quiere manifestar su poder y su gloria. Y esto solamente es a través de la fe, del abandono, de la entrega, de la confianza en Él totalmente. Dios quiere que aprendamos a depender de Él, a vivir de Él, que todo mana de Él, que todo viene de Él. Dice: no se inquieten, pues pensando, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas. Los que no conocen a Dios son los que deberían de preocuparse y de angustiarse. No nosotros, que hemos puesto nuestra confianza en Dios.
siempre que experimentes que tu corazón se altera, que entran temores y miedos, pregúntate, ¿en quién estoy confiando? ¿Por qué estoy temiendo? ¿Por qué me estoy inquietando? Si tengo un Dios glorioso, poderoso, maravilloso, que me ama y que está dispuesto a proveerme, a ayudarme, a auxiliarme, ¿por qué? ¿Por qué me inquieto? Que salga ese temor, que salga ese miedo, esa inquietud y que venga el abandono, la entrega, la confianza en Dios. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia. O sea, busquemos a Dios, busquemos agradar a Dios, busquemos cumplir con su palabra. Eso debe de ser lo primordial, lo esencial. Si hacemos eso, dice, y todas estas cosas se les darán por añadidura, vendrán por añadidura. Muchos de nosotros buscamos primero la añadidura. Primero queremos la añadidura, primero queremos que Dios supla todas las necesidades y después creer. No, así no va. Somos como Tomás, que dice, si yo no meto los dedos de mis manos en las llagas de sus manos, si yo no meto mi mano en el agujero de su costado, yo no voy a creer. Así no va la fe. Primero es creer y después viene la consecuencia de esa fe. Después viene la manifestación de Dios. Primero hemos de creer, de confiar en Dios y Dios sabrá suplir, proveer a toda y cada una de nuestras necesidades y darnos muchísimo más. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Te digo, hermano, que este mundo está en desorden, en desequilibrio. Nada ganas con preocuparte, con angustiarte. Si tan solo tú pudieras salvarte a ti mismo, pues qué bueno, pero no. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Nada ganamos con preocuparnos, con angustiarnos y demás. Cuando te azote la preocupación, dile a Jesús, dile al Sagrado Corazón, Jesús, 1,000 veces, yo confío en ti, y apaga el temor, apaga la inquietud, apaga la incertidumbre con fe, orando y clamando a Dios, diciéndole que confías, que te abandonas, que te entregas, y verás cómo Dios puede obrar, Dios puede actuar. Lucha, hermano, lucha esta batalla de la fe. No dejes que la inquietud y la preocupación te enfermen, te aparten de Dios. Más bien, a través de la fe, adhiérete a Dios. Mantente firme en Dios en los momentos más duros y difíciles, en los momentos de tormenta, en los momentos de tempestad, en la oscuridad. Dile a Dios 1,000 veces, confío en ti, me abandono en ti, aunque por dentro no lo sientas, aunque te sientas contrariado como te sientas, la paz, la tranquilidad y la provisión de Dios vendrá en la medida en que tú te abandones, te entregues y confíes totalmente en Él. Busca el reino de Dios, su justicia, y lo demás se te dará por añadidura. Hermano, que Dios te bendiga abundantemente. Comparte este evangelio con quien tú puedas, con quien tú veas que le haga falta, ¿verdad? Y que Dios te bendiga abundantemente. Continuamos con nuestra celebración.